Por favor, como estamos conectándonos cada 30 minutos por el tema de que estas grabaciones vamos a subir a YouTube, tienen que estar atentos para irse conectando inmediatamente, por favor, para no estar perdiendo el tiempo, ¿no? Porque en cada conexión, obviamente, tengo que aguardar que ingresen mayor cantidad de alumnos para no estar cortando en plena actividad. Doctor, una duda, ¿el texto virtual no los va a mandar al WhatsApp? Sí, sí, por el momento voy a pasarles al WhatsApp porque la plataforma todavía está con alguna creación todavía, entonces les voy a pasar por WhatsApp, ¿ya? Está bien, doctor. Doctor, el examen Sí. diagnóstico, ¿tenemos que responderlo ahí mismo, al mismo archivo que nos dio o cómo? No, tienen que cumplir el formato de todo trabajo, con caratulita, bonito, en otra hoja. Por favor, me había olvidado decirles, solo una sola vez van a colocar sus nombres en el chat, ¿ya? Porque obviamente ahí estoy controlando. Ahora, si por ejemplo en la primera reunión no han podido conectarse y recién se han conectado en el segundo, ahí colocan, pero ya no me van a ir repitiendo todas las reuniones, sus nombres, ¿ya? Una sola vez. ¿Está bien? Sí, doctor. Perfecto. Bueno, entonces continuamos con el diagnóstico, por favor. ¿Qué entendemos por planificación? Doctor, no sé si estará bien la palabra, pero tal vez, doctor, es tener un plan para llegar a un punto específico. Bueno, sí, o lógicamente, ¿no? La planificación es la coordinación, organización para ver cómo llegar a un objetivo. ¿Qué más puede comentarnos algo sobre la planificación? Doctor, como usted decía, doctor, es un plan general organizado para obtener un objetivo determinado, doctor. Ya. Esa Doctor, planificación, sí. doctor, es similar, se podría decir, a programar o planear o un proyecto. Claro, dentro de lo que va a ser un proyecto tiene que haber una planificación. Doctor, es un Sí. método es un método que sigue ciertos pasos para un determinado fin. Ya, la planificación, Doctor, de hecho, es doctor, un la paso de planificación. lo que es la administración.
por el Doctor. cual, ¿sí? Doctor, la planificación también, doctor, sería el procedimiento que se hace para poder llegar al objetivo. No todavía el procedimiento, ahí estaríamos hablando de la ejecución, ¿no? Y la programación. Y la planificación obviamente es el pensar, el analizar, el prever ciertas contingencias que se puedan tener. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Si yo, por ejemplo, a ustedes, que son ahorita 14 estudiantes, les doy una tarea, por ejemplo, tienen que subir al Cristo de la Concordia y plantar una planta y regarla durante un mes. Ese es un proyecto. Entonces, en la planificación vamos a ver cómo vamos a realizar esa planificación o cómo vamos a realizar ese proyecto. ¿Qué necesitaríamos para ese proyecto? A ver, un poquito ejemplificaremos. ¿Qué necesitaríamos para esa actividad? Doctor, como le dije anteriormente, tal vez, doctor, hace rato me corrigió. Yo, doctor, ante todo, buscaría un procedimiento, porque el procedimiento son los pasos que vamos a seguir. Y para llegar a hacer esa planificación, obviamente que tuviera que pensar, ¿no ve? ¿Cómo lo voy a hacer? Digamos, primeramente, ir a comprar la semilla o la planta. Segundo, ¿cómo voy a llegar? Tercero, ¿cómo lo voy a plantar? ¿Dónde lo voy a plantar? Ese es mi pensamiento, doctor. Ya, por eso, la planificación es el pensar cómo lo vamos a hacer. Ya, otra cosa es la programación, la ejecución, la dirección y la coordinación, que son otros elementos de lo que va a ser la administración. O sea, no es solo uno, ¿no? No simplemente con planificar vamos a hacer todo, sino vamos a hacer varias etapas que se van a ir cumpliendo y se van a ir desarrollando. ¿Ya? Pero está bien, aceptable, tienen una idea de lo que es planificación, que obviamente sería prever ciertos elementos para organizar y ejecutar un objetivo que en el caso que del ejemplo le estaba diciendo es el de el plantar las plantitas y obviamente hacerlas, regarlas y llegar al objetivo de que tengan, o sea, sean sustentables por sí mismas, ¿no? La ejecución, ¿qué entendemos por ejecución? Terminar ese proyecto o algo, lo que hemos empezado. Más valdría decir realizarlo. Poner en marcha el plan, doctor. Exactamente. A ver, pondremos en marcha, a ver, iremos planificando cómo sería ese nuestro proyecto para plantar las plantitas. ¿Qué necesitaríamos? ¿Qué recursos económicos, materiales para realizar esta actividad? A ver, pensemos. Dinero, doctor, para las semillas, tiempo para subir hasta donde usted nos dijo. Ya. A ver, necesitaríamos dinero para semillas. Más propiamente necesitaríamos los insumos, ¿no? Que serían las semillas. ¿Qué más necesitaríamos? ¿Con nuestras manos vamos a acabar? Una pala, doctor. Herramientas necesitaríamos. Herramientas o Sí, maquinaria, dependiendo de las circunstancias, ¿no? ¿Qué más vamos a necesitar? Agua. Previo necesitamos personal para realizar, porque las palas y las semillas no se van a hacer solas, necesitan de una persona que realice estas actividades, ¿verdad?
¿Cuánto de Abono, doctor. necesitaríamos? ¿Cuánta de semilla necesitaríamos? ¿Cuánto de herramientas necesitaríamos? Tendríamos que sacar un presupuesto, doctor, todavía. Exactamente. De acuerdo a la superficie que necesitamos forestar, vamos a hacer una planificación de cuánto de semilla vamos a necesitar, de cuántas herramientas vamos a necesitar. Aunque en algunos casos, por ejemplo, el trabajo se hace gradual. Empezamos en un sector, terminamos ahí, pasamos a otro sector, terminamos ahí, pasamos a otro sector. Y tenemos también a una cantidad de personas que van a ir realizando esas actividades cotidianas. Podemos planificar, por ejemplo, que el trabajo se realice en un mes, ¿no? Que se plante, mientras se va plantando, obviamente se va a ir regando. Entonces vamos a necesitar también agua, ¿verdad? ¿Qué más necesitaríamos? Necesitaríamos dinero para pagar a los recursos económicos para pagar a los trabajadores, eso sí. Entonces, ahí ya tenemos todo planificado dentro de una lógica, cómo vamos a hacer. Vamos a dividir en superficies de 100 metros la serranía de San Pedro para ir realizando cada 100 metros. Vamos a planificar realizarlos en 3 días. Entonces, vamos a planificar que por la cantidad de superficie necesitamos unos mes y medio a 2 meses. Necesitamos X cantidad de gente y necesitamos X cantidad de recursos económicos, palas, herramientas, etc. Entonces, ya tenemos planificado y vamos a ejecutar. Entonces, empezamos desde el día 1 y vamos a empezar a hacer las actividades. Ahora, en la ejecución puede haber el tema de las de programación de la planificación. Cuando se encuentren, por ejemplo, ciertos elementos que nos perjudiquen en lo que va a ser la ejecución. Como sabemos, el Cerro San Pedro es bastante pedregoso, entonces no va a ser posible, digamos, realizar la forestación en todas las áreas. Entonces va a haber lugares que se va a poder forestar y en otros que no se va a poder forestar. Entonces vamos a hacer una replanificación. ¿Ya? Entonces, en la ejecución vamos a irnos dando cuenta de esos aspectos. Pero en la planificación se tiene que prever también otros elementos que se podrían dar. ¿Habría algún elemento, por ejemplo, que no nos permitiría realizar esta actividad? Las inclemencias del tiempo podría ser, doctor. Exactamente. Entonces tenemos que prever ciertos problemas que se puedan presentar, la inclemencia del tiempo. Por ejemplo, si hace sol, ¿nos va a impedir? No, doctor, no. No. Si llueve, Sí, ahí sí nos va a impedir. tal vez sí, porque obviamente vamos a tener medidas de seguridad, va a ser más complicado, perfecto. Si granizara, Peor, doctor, peor. entonces vamos a ir teniendo en la planificación que prever ciertos elementos que nos vayan a poder complicar el cumplimiento de lo planificado, ¿no? Entonces, la planificación también se va a prever ciertas circunstancias que se puedan presentar, ¿verdad? Ok. Ahora, por último, ahí tenemos las preguntas que les había pasado, qué es la administración, qué es la función pública, qué es el derecho administrativo, qué es la planificación, qué es la ejecución. Vamos a ver qué es la responsabilidad por la función pública. ¿Quién me puede señalar, decir qué es la responsabilidad por la función pública, por favor? ¿Alguien? ¿Qué es responsabilidad? ¿Me están durmiendo?
Capacidad de Doctor. cumplir, doctor. A ver, en términos generales primero, ¿qué es responsabilidad? Me dices la capacidad de cumplir. ¿Cumplir qué? Doctor, es una Obligaciones. obligación, doctor, es una obligación que uno tiene que cumplir con responsabilidad, como dice el nombre. Es una Ya, obligación. ya. Entonces, ¿qué sería la responsabilidad por la función pública? Es la obligación que tiene un funcionario público con el Estado. Con el Estado, sí. ¿Qué más? Y de atención libre para a los bolivianos y bolivianas, doctor, quizás. Perdón, no lo escuché bien. Y de atención a todos los bolivianos y bolivianas, quizás. Ya. ¿Qué más? Puede ser, doctor, sería como su capacidad para ejercer la función pública, para hacer cumplir en todas las obligaciones que tal vez la ley le manda dentro de la función pública. Ya. Bueno, está bien. ¿Alguien más? Doctor, ¿puede ser cumplimiento de sus obligaciones ante la función pública? Sí. ¿Alguna vez han escuchado una persona es responsable por sus actos? ¿Qué estaríamos queriendo decir en ese sentido? Que se hace cargo de las acciones que uno comete, doctor. Cada persona es responsable por los actos que realiza y comete. Dentro de esa lógica, todo funcionario público es responsable de los actos buenos o malos y obviamente va a rendir o va a responder por lo que ha hecho o por lo que no ha hecho. Dentro de una lógica, los funcionarios públicos deben ir realizando actividades en virtud a sus competencias y a su responsabilidad. Si un funcionario público, por ejemplo, un chofer de un municipio, le dan la capacidad de manejar un vehículo, si éste se choca, es responsable por los daños que ha causado por el mal manejo del vehículo. ¿Ya? ¿Está bien comprendido lo que es la responsabilidad en términos normales? Sí, doctor, sí, sí. Ya. Entonces, ahí viendo lógicamente que la responsabilidad acarrea un elemento de responder a lo que se hace y cómo se hace, ¿qué tipos de responsabilidades conocen ustedes en la función pública? Porque hay tipos también de responsabilidades. Por acción u omisión podría ser, doctor. Claro, de hecho, ¿no? La responsabilidad va a ser en función a lo que realicen o no realicen los funcionarios públicos, ¿ya? Que puede ser por acción u omisión. A ver, hay varios tipos de responsabilidades. ¿Qué tipos hay? ¿Nada? Responsabilidad civil, penal y administrativa, doctor. Exacto. Hay responsabilidad ejecutiva, administrativa, civil y penal. Esos son los 4 tipos de responsabilidades que tiene el funcionario público en el ejercicio de su función. ¿Ya? Desde que ingresa
hasta que sale. ¿Qué es responsabilidad ejecutiva? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe qué es responsabilidad ejecutiva? Otra vez se han dormido. ¿Qué es responsabilidad ejecutiva? O a ver, cualquiera de las responsabilidades, ejecutiva, administrativa, civil o penal. Ya pues. Doctor, la responsabilidad administrativa quizás es la persona, en este caso, que pone orden dentro quizás una empresa o algo parecido, tal vez, doctor. No, estamos hablando de la responsabilidad, no estamos hablando de la dirección, ¿no? Eso es la planificación. O la dirección es cuando una persona es responsable del cumplimiento de las funciones de otras personas o supervisión. El gerente, por ejemplo, tiene que ver que los funcionarios vayan realizando sus actividades, pero no estamos hablando de eso. A ver, la responsabilidad penal, estaríamos hablando que es el más sencillo. La responsabilidad penal es la consecuencia, ¿no? Jurídica. Por los delitos cometidos en el ejercicio de la función pública. Sencillísimo, ¿verdad? ¿Qué delitos pueden cometer los funcionarios públicos? ¿Alguien sabe? Inherentes, lógicamente, a la función pública, ¿no? Porque cualquier persona puede cometer delitos, pero hay ciertos delitos que son considerados exclusivos a la función pública. Podría ser soborno o influencia, dirán. ¿Qué se dice? Un segundo. El soborno, está bien, es el cohecho activo, cohecho pasivo, que es el, por ejemplo, el cohecho activo es el que yo, por ejemplo, como ciudadano, le ofrezca a un funcionario público dádivas, dinero, ¿no? Y el cohecho pasivo es el recibir esos dineros. Entonces, obviamente, ese delito está relacionado propiamente a lo que es la función pública. Otro, por ejemplo, sería, por ejemplo, beneficios en función al cargo que ocupa. Doctor, ¿podría ser también el tráfico de influencias? Claro, también. ¿Qué otro? La malversación, doctor. Sí, la malversación y mal uso de los recursos del Estado es considerado como un delito de orden público. ¿Qué más? El Nepotismo, nepotismo. doctor, ¿puede ser?
El nepotismo no es considerado un delito. La corrupción, doctor. La corrupción, sí. El desacato, doctor. Desacato. El desacato es no, no hacer caso a órdenes. En el caso de judiciales pueden ser, ¿no? O de algunas autoridades que revistan cierta potestad de ordenar o disponer algo. A la policía, por ejemplo, cuando no se les hace caso, estaríamos hablando de un desacato, ¿no? Pero no es, en algunos casos no es un delito. Doctor, ¿podría ser también la concusión? ¿En qué sentido? A ver, O sea, que que un funcionario público se aproveche de los bienes del Estado a beneficio propio. claro que sí. ¿Qué más? Ya. El enriquecimiento ilícito, doctor. El enriquecimiento ilícito, pero no solo, bueno, sí, tiene gran relación con lo que es la función pública, ¿no? Pero no es exclusivo, porque el enriquecimiento ilícito también puede ser realizado por personas que no son funcionarios públicos también. A ver, ya entonces hemos comprendido lo que es la responsabilidad penal, ¿no? Que en el ejercicio de las funciones públicas se cometan delitos, ¿no? Que causen daño al Estado, ¿no? O en el ejercicio de sus funciones se han beneficiado de algo. Entonces, ¿qué sería la responsabilidad civil? Resarcimiento de los daños, doctor, de los daños causados. Ya, ¿a quién? A la víctima, doctor. ¿Pero quién sería la víctima en lo que sería la función pública? El Estado, doctor. Exactamente. Entonces, la responsabilidad administrativa es el daño económico que se realiza al Estado por parte del funcionario público y que obviamente es cuantificable económicamente. En ese sentido, un funcionario público que causa daño económico al Estado debe resarcir al Estado, ¿no? Por los daños causados. En algunos casos, por ejemplo, la malversación de fondos es una responsabilidad penal y civil a la vez. ¿Por qué? Han cometido un delito, pero deben resarcir, devolver esos recursos que han sido mal gastados. ¿Ya? La responsabilidad administrativa, ¿qué podría ser? Son las faltas que se realizan en el desempeño de sus funcionarios, doctor. Sí. Por ejemplo, el llegar tarde reiteradamente puede causar responsabilidad administrativa, ¿no? Por incumplimiento a reglamentos, normas internas de la institución. Y hemos dicho penal, civil, administrativo. Y por último, ejecutiva. A ver, al volver, vayan pensando. Vamos a cortar, estén atentos, por favor. En uno solo vayan entrando, les ruego.